Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 15 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, la noticia política. Hoy el contrato minero, bueno, ya ayer fue aprobado por el gabinete. Viene un recorrido que lo terminará llevando hasta la Asamblea de Diputados. Todo también en un día en el que se le imputan cargos a la ministra de Deporte de Colombia, bueno, a exministra, en una vuelta de tuerca más de esta crisis política que está viviendo nuestro hermano país. Un día en el que, bueno, la Reserva Federal nos da una tregua. No hubo aumentos, así que, pues, vamos a ver cómo se mantiene esta situación en los Estados Unidos, en donde parece que la inflación está controlada. Todo también en un momento en el que nuestra selección, hoy, la Roja, vuelve a la cancha. Pues, a escribir una página más con letras de oro en el deporte nacional, en un encuentro contra Canadá, en la gran potencia futbolística del área que usted podrá ver aquí desde las 6 de la tarde en Nextport. Don José. Buenos días, Fernando. Bueno, también una tregua porque baja la gasolina. Algo, pero baja. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, jueves 15 Hoy es 15. de junio del Hoy 2023. Estamos en la mitad, de la mitad. de la mitad de 30 días. Hoy es el día, por eso se llama Géminis, porque Sí. Los gemelos, es decir, Estamos partidos a pocos días del solsticio de verano. O sea, el día que en el caso del trópico constituye el día más largo de luz, 13 horas. Y en el hemisferio norte, larguísimo. Sí, de noche. Sí, sí. Al revés. No, de día. Es de día también, porque es verano. Es Nosotros tenemos aquí, en el trópico, el día de luz solar más largo es el 21. Allá es el 22. Bien. Quiero, Fernando, que me permita darle algo personal. Ayer me enteré de la triste noticia para mí y a sus familiares de la desaparición física de ese gran amigo y hermano, Alcides Currizalas, doctor que trabajó conmigo muchos años, pero más que trabajar juntos, Fernando, compartimos alegrías, tristezas, sufrimientos. Les doy un ejemplo. A mí se me murió un hijo, que él lo sintió como él, como de él. A él se le murió una hija en un brutal accidente, por la Transísmica, cerca de Cementos, Panamá, que también lo sentí en lo más profundo. Lastimosamente me entero tarde, pero quiero enviarle a Fernanda, a su hijo, a los familiares de Currizalas, mis más profundos sentimientos de solidaridad en momentos difíciles. Para mí murió un hermano y me duele más porque me enteré tarde. Sí, y te reitero también que también murió la esposa de otro gran hermano mío, Alberto Betillo Arjona. Su esposa murió después de una larga enfermedad. Y ayer estaba recibiendo a sus hijos, esperando para darle cristiana sepultura. A todos, mi solidaridad. Fernando, algunas cosas están ocurriendo. Voy a dar las noticias que están quizás impactando a nuestro país. La primera noticia es la aprobación en gabinete del contrato de Minera Panamá. Sin duda alguna, usted lo ve, por ejemplo, en Metro Libre, que lo tengo conmigo, los que tengo aquí a la mano, pues. El gabinete aprobó contrato con Minera, Consejo de Gabinete, dice la Estrella de Panamá. Ahora es titular casi en todos los en medio, es la noticia, sin duda alguna. De ello le voy a hablar, Fernando, si me lo permites, en la parte nacional, claro, sobre el contrato. Algunas de las cosas que debemos saber, digamos lo que voy a llamar como el corazón de este contrato. Con conocimiento profundo de este tema. Y después le explico por qué. Pero ayer sucedió lo que nosotros le estábamos hablando en la mañana, que era que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener la tasa en el rango de 5 a 5,25% sin ningún tipo de incremento, esperando que los próximos meses, porque los resultados de la disminución de la inflación, que sigue siendo relativamente alta para los Estados Unidos, está en 4%, la meta del FED es ponerla en 2%, pero cuando usted aplica tasas de incremento de las tasas de la reserva a los bancos, usted está en la práctica buscando una reducción del consumo, en la práctica.
y de la disminución con la contratación. Y eso tiene un límite, pero eso no aplica automáticamente. El hecho de que yo suba las tasas no necesariamente se produce inmediatamente, este es un proceso. Y después de 11 alzas continuas, la Fed decidió hacer un alto, y fíjense lo que van a hacer. Nos comunicó Powell ayer al mundo, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesa, porque nosotros tenemos un centro bancario que es en dólares, no es porque somos norteamericanos, es que nuestro centro bancario funciona en dólares. Y lo que pase allá nos afecta aquí. Comunicó que la próxima reunión del Banco de la Reserva, la reunión de los gobernadores, la van a transmitir en vivo. Wow. Para que usted conozca la opinión de los gobernadores. 13 gobernadores. Para que usted tenga una idea. Esto es para darle como una educación a todo el mundo, porque esta es una noticia global. Bien, esto es una buena noticia como la firma de este contrato. Voy a decirle categóricamente, este es el mejor contrato de concesión que ha firmado la República de Panamá en toda su historia. Ahora se lo voy a explicar. Hay quienes tienen teoría de que esto es una subordinación a los intereses imperiales. Además quiero recordarle que de los minerales enterrados en depósitos su valor es cero. Es cero. Pero ahora le hablo de eso. Además de esto, esta situación de los Estados Unidos, con baja inflación, un buen desempeño de la economía, los mercados reaccionaron mixtos porque las palabras de la Fed tienen un gran efecto. Le puedo indicar, por ejemplo, que el petróleo se encuentra por debajo de 70, lo cual es bueno para nosotros. El cobre, ayer, se situó en 3.86 la libra. Para que tengan una idea, todos los cálculos financieros para este contrato que se firmó ayer, se aprobó ayer por parte del gabinete y que se autoriza al ministro de Comercio, se hicieron sobre los cálculos de 3.65. Estamos en 3.86. Y la proyección del mundo es un crecimiento ascendente del valor de la libra de cobre, lo que significa que en los próximos años nosotros tendremos mayor ingreso. Ahora le voy a explicar un poquito sobre esto. Debemos entender un poco esto. Pero yo quisiera, Fernando, hablarle sobre un tema que es un tema fundamental. Se encuentra aquí en Panamá la comandante del Cuarto Comando Estratégico de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. Entre otras cosas, todo lo que pase de evaluación en el canal, en el área adyacente, en Panamá, es preocupación estratégica de seguridad de los Estados Unidos y particularmente el incremento de la migración. Los organismos internacionales informan de la ONU que la migración, los desplazados por migración, suman más de 110 millones o cerca de 110 millones y va en incremento. Uno de esos incrementos lo representa América Latina, con las grandes movilizaciones que impulsa la incapacidad del régimen de Maduro, donde millones de venezolanos han salido hacia Venezuela y hacia otros países del mundo y que al final van a parar a los Estados Unidos. Y pasan por Panamá y la incapacidad de cuando le narramos lo que está pasando en América del Sur, esa gente que se moviliza va hacia México y cruza la frontera. La migración ilegal es un problema que hay que tratarlo de muchas perspectivas, es un problema multidimensional y no se puede resolver con fórmulas mágicas. Solo se resuelve si hay una política internacional que sea integracionista de las naciones que se ven involucradas en esto. ¿Cómo podemos resolver este problema si la crisis en Haití está como está? ¿Cómo podemos resolver este problema si Cuba, la gente prefiere tirarse al mar, meterse a cualquier ruta, antes de seguir muriéndose de hambre? ¿Cómo poder hacer esto con los problemas que tiene Venezuela? Bueno, los problemas... salió el señor Diosdado Cabello a decir que va a ser a las buenas o a las malas, pero ellos no van a dejar que la oligarquía vuelva, o los que gobernaron vuelvan al poder. Es decir, ¿qué garantías tiene? Todos los dictadores han dicho eso. De que eso se resuelva. Todos los dictadores han hecho eso y han pasado al basurero de la historia. Para que sepa el señor Diosdado Cabello, que debía estar preso en realidad, por los crímenes que ha cometido y por los robos que ha hecho. Bien, pero yo quisiera hablarle de un país cuyo impacto está en el sur. Quiero hablarles de Bolivia, para que usted vea la complejidad del problema que se teje. Y si tiene un tiempito, ahora cuando termina, métase en el mapa de América del Sur
y vea la localización de Bolivia. No tiene salida al mar, pero está conectado con Chile, está conectado con Perú y tiene conexiones muy buenas con Brasil, y con Paraguay. Conexiones, no en la frontera, pero tiene. Provocaron una guerra entre ambos países. La guerra del Chaco. Entonces, este carácter estratégico. El centro, el corazón de Sudamérica. ¿Qué pasa ahí? Allí el cultivo de la hoja de coca es legal internamente. Pero durante los últimos años, y particularmente la administración de Evo Morales y esta administración del señor Luis Arce, de Bolivia, del movimiento MÁS, 40% de la coca de hoja que se produce se convirtió en pasta que fue transportada para que la procesaran los carteles de Brasil, que tenían mayor capacidad, y los carteles en Argentina. Entonces era pasta. Ahora, de este periodo del señor Morales y del señor Arce, en vez de manejar pasta, ahora manejan la cocaína en polvo, el clorhidrato de cocaína. Y esto ha hecho que los carteles se muevan ahora hacia Bolivia. Y ha aumentado el tráfico de drogas hacia Brasil, que es un mercado de alto nivel de consumo, el más alto nivel de consumo interno en Brasil de cocaína. Y el siguiente mercado en expansión es el de Argentina. Entonces, esta expansión del mercado interno y Chile contrasta con una otra realidad. Usted va a ver en los medios de comunicación un ataque de Evo Morales al Perú. ¿Qué es lo que pasa? Si usted estudia la geografía y la antropología y todas las relaciones de movimiento de personal y de tribus originarias que se mueven en el área, se dará cuenta que hay una conexión histórica, pero hay una conexión económica. Bolivia es receptora de todo el oro, la mayoría del oro que ilegalmente se obtiene en Perú. Y la extracción ilegal de oro se hace bajo métodos anticuados y altamente contaminantes. Es lo diferente cuando usted explota industrialmente y con alta tecnología. Entonces usted se encuentra que Bolivia, en sus cuentas corrientes, es un gran exportador de oro. Pero Bolivia no tiene oro. ¿Qué ha traído todo esto como consecuencia? Que Evo Morales, aparte de atacar a Perú, precisamente por defender este tráfico, además es cocalero, él producía la hoja de coca. Y la hoja de coca en Bolivia se usa para consumo interno. Sí. Y medicinal. El problema es que ahora, con la entrada de Bolivia en la producción de polvo de cocaína, entonces se ha incrementado los manejos hacia Europa. Bueno, en estos días agarraron un avión en España y en Bélgica con decenas, centenares de kilos de cocaína. Entonces Morales dice que el presidente Arce, del mismo partido que él, el delfín del señor Morales, era este muchacho Arce, que hoy es presidente, acusa a Arce de querer involucrarlo en el narcotráfico, de querer ponerlo preso o de matarlo. Y Arce lo acusa a él de lo mismo. Entonces hay una pelea interna. Bueno, y realmente la estabilidad económica que tuvo Bolivia en los tiempos de Evo Morales fue por Arce, que era su ministro de Economía. Pero miren qué ha degenerado el MÁS. Y los informes de inteligencia que manejan el tema de droga demuestran cómo Bolivia ha venido incrementando su tráfico y su comercialización del polvo de cocaína, y eso ha penetrado en lo más profundo de las Fuerzas Armadas y de la política. Entonces Bolivia se convierte hoy en el escenario de una nueva inestabilidad a niveles muy grandes, muy grandes. Preste la atención a lo que está ocurriendo ahí, porque cosas parecidas pasó, Fernando, en Ecuador. Ecuador ha sido tomado en muchos de sus departamentos por el crimen organizado y particularmente por el tráfico de drogas que originalmente se concibió a Ecuador como tráfico por su buena conexión con el Pacífico. Y los carteles en Colombia, particularmente el cartel del Atlántico, juegan a esto
pasando droga por Panamá. Y después se convirtió Ecuador en procesador de droga. Y comenzaron los problemas. Para crear otra crisis en Ecuador, en la que hoy el presidente dentro de unos meses está fuera de ahí. Y además anunció el movimiento Creo del presidente Lasso que no va a elecciones, que se retira del proceso electoral y le abre el camino al retorno del correísmo en las figuras que hace unos días les comenté, que van a la contienda electoral, los correístas con mayor capacidad de organización territorial. Esta situación afecta a Paraguay también, porque Paraguay es un tránsito. Recuerde que el triángulo entre Paraguay, Uruguay y Bolivia ha creado un gran problema. Y entonces tenemos que tener claro lo que está ocurriendo, porque una parte de ese tránsito está hoy por Panamá. Entonces nosotros, que se ha incrementado el tráfico y el tránsito por Panamá, el peligro de nosotros es que se deciden establecerse al procesamiento de nuestro país. Entonces la seguridad para nosotros cobra un nivel estratégico. Y eso le explica a usted por qué el Comando Sur está por aquí. Le explica a usted también que la migración, que no solamente es la migración de gente pobre y gente decente que sale, sino ahí vienen en ellos, vienen los que impulsan la migración y que la hacen un tráfico de humanos, los que utilizan a los migrantes como mulas para traer drogas, y vienen los que hacen y producen drogas para establecerse en estos países. Panamá originalmente siempre fue un tráfico, un uso transitorio por las facilidades que tienen en este país. Y de lavado. Y de lavado. Entonces, creo que debemos tener cuidado. Ojo con esa dolarización de Ecuador, que parece que ahí es donde se está lavando ahora. Y lo que pasó en Perú, todo este poder que se concentra. Y observe ahora críticamente lo que está pasando en El Salvador, el triángulo Salvador, Guatemala, Honduras. Mire El Salvador. El presidente acaba de tomar la decisión y lo aprobaron por 67, 84 votos, 67 diputados de un total de 84, de disminuir el número de alcaldías de 262 a 44, sin ningún estudio. Esta es una medida que lanza Bukele porque se va a reelegir, su alto nivel de popularidad. Pero todas las ansias de él es mantenerse en el poder. En esta concentración, en esta reducción sobre la teoría de ahorrar y de hacer eficiente, lo que está haciendo es concentrando el poder sin distinguir qué realmente es lo que está haciendo. Porque para hacer esta disminución, usted se imagina que a alguien en Panamá se le ocurra disminuir en más de la mitad las alcaldías de Panamá o reducir a 300 los representantes de corregimiento, el lío que armará sin un consenso. Bueno, esto fue impuesto, sin consultas. Y estamos sembrando las semillas de un hombre que va a quedarse en el poder o intentar quedarse en el poder y que no resuelve el problema económico de quien sustenta a El Salvador. Son los migrantes. Sí, las remesas. Las remesas que llegan a El Salvador. Y mire lo que está pasando en Guatemala, que este fin de semana tenemos elecciones en donde el poder ha legado a tanto que Yamatei está persiguiendo a uno de a uno de los grandes periodistas de ese país. Le iban a condenar a 40 años. Bueno, es que a 40 años después los jueces se dieron cuenta y lo bajaron a 6. Parece que el discurso en Guatemala es a ver quién se parece más a Bukele en estos días. O a Ortega, que termina y mire pareciéndose. lo que está pasando en Honduras, que se está metiendo en Honduras. Más de lo que ya está. De lo que ya está. Entonces, cuando uno mira estas cosas, también tiene que mirar lo que está pasando en México, ese hermano país tan grande y poderoso, y que además es un importante cliente de nuestro hub logístico, en donde el canciller Ebrard renunció el lunes, Marcelo, para convertirse en candidato, igual que este viernes renuncia Claudia Sheinbaum, que es la alcaldesa, la regente del Distrito de México, Federal. y además cuenta con la simpatía de AMLO. Se dice López, que es el secretario de Gobernación, que es el que encargado de la inteligencia. En México el secretario de la Gobernación maneja la seguridad. Sí.
y Ricardo Moncol, que es un senador. Estos son los candidatos de Morena que corren contra una oposición fragmentada. En las elecciones son en el 2024. Y esto pone en México en un eslabón de lucha interna ahora. Falta ver cómo salga Morena de esto. Porque no hay un pegamento. Incluso la propuesta de López Obrador es que el candidato se decida por una encuesta. Vaya usted a ver quién hace la encuesta y quién la va a aceptar. Entonces usted mira ahora lo que está haciendo Bukele, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en México. Y ahora súmele a esto lo que está pasando en Colombia. El presidente colombiano, en estos momentos que estamos hablando ustedes, y Fernando y yo, ustedes, se encuentra en Alemania. Un poco huyéndole a la crisis que ha generado todo este escándalo del teniente coronel que o se suicidó o lo suicidaron. El suicidado. Que ahora aparecen nuevos elementos que estamos estudiándolo para poder presentárselos. Con respecto a nuevas acusaciones de quién era el dinero que de verdad tenía la asistente del presidente Petro, de quién era de verdad. Acuérdate, cuando usted habla de $1.000 millones, usted tiene que dividirlo por 4.500, cada dólar vale eso. Sí. No está hablando de 4.000 o 3.000 millones de dólares, está hablando de pesos, y recuerde que cada dólar vale 4.500. No, y no solamente eso, sino la paridad del poder de compra, es decir, uno compra mucho más con esos millones de pesos que con la que son sus equivalentes en dólares, así que es un valor todavía más mayor. Entonces, en el marco de todo esto, se desarrolla un mundo en general. Observe los movimientos que están dándose. Le dije que el viernes pasado estuvo aquí la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Bueno, hoy está en Argentina la jefe de secretaria de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra en Argentina para hablar de comercio. Europa está mirando hacia América Latina como una estrategia de tener mercado, materias primas y competir con China. Claro. Este viernes, o sea, mañana, sale hacia la República Popular China el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Recuerde que en febrero, con el asunto de los globos estos de espías, se suspendió ese viaje, y desde esa época para acá se han incrementado las controversias, la confrontación real y verbal entre estas dos grandes potencias. Económicamente, Estados Unidos es la primera, China es la segunda, Estados Unidos es la primera militar, Rusia estará como la tercera. Yo creo que perdiendo posiciones pero radicalmente. China afectada por la guerra de Ucrania, mientras los Estados Unidos con una economía más sólida, pero con un ataque al centro de su democracia. Estos juicios que se han dado contra el presidente de los Estados Unidos, expresidente Donald Trump, que lo utiliza políticamente, y desde New Jersey, este indictment que le ha puesto, este llamamiento a juicio de 37, incluye elementos duros que el expresidente quiere ignorar, pero con un discurso cada vez más abrasivo y cada vez más lleno de mentiras. Pero con un gran apelo a la base republicana, que en el Congreso se expresa de una forma ya de contradicción entre el propio Partido Republicano, sin hablar de las contradicciones que dan en el Partido Demócrata por el ala de izquierda de ese partido, que quiere llevar a una mayor velocidad lo que los Estados Unidos está dispuesto a llevar. En el marco de esto, se está dando la guerra. Bueno, porque eso de la Casa Blanca del pasado martes también es una cosa, si realmente eso refleja el sentimiento de los Estados Unidos, la celebración en el patio de la Casa Blanca del Día del Orgullo Gay, con toda la parafernalia que llegó ahí. No sé hasta dónde esto aguante el Estados Unidos conservador cosas como esta. Eso es parte de la crisis de democracia que hay en los Estados Unidos, donde los extremos están manejando. Donde la agenda está manejada por los extremos, sí. Y que afortunadamente en el techo de la deuda del centro asumió la conducción. Pero ya el Congreso estuvo paralizado por un puñado de derechistas. Igual que Nancy Pelosi estuvo congelada
por un puñado de izquierdistas. Izquierdista. Entonces, esto pone en juego la habilidad de los del medio de cómo conservar el proceso democrático. Pero la guerra en Ucrania, que está generando su propia dinámica, ya les dije a ustedes que Putin se encuentra en un total aislamiento en esta crisis, en esta cumbre de San Petersburgo sobre el foro económico, en donde se ha tenido que contactar con un cuarto de ministros de exteriores y no hay ningún dirigente del mundo de peso. Súmele a esto la gira que está haciendo por nuestra América, a lo que llaman ellos nuestra América, porque el señor de Irán viene a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. no, a Nicaragua y va para Cuba. Termina en Cuba y ahí se va para su país. A los 3 países en donde no hay democracia y en donde hay un fracaso total del modelo económico. Entonces, pero el problema de esto es la disputa. En medio de eso se encuentra aquí en Panamá la comandante del Comando Sur. Por eso es que usted tiene que mirar las cosas en todo su conjunto de lo que está ocurriendo, porque frente a entender lo que está ocurriendo, ya eso nos va dando a nosotros la definición de lo que debemos hacer. Por eso se lo presentamos. ¿Por qué? Porque las oportunidades de desarrollo de nuestro país, en el marco de las cosas que le he narrado hoy y que hemos comentado aquí, Fernando y yo, para ustedes, está el camino que debemos seguir. ¿Quiénes son nuestros verdaderos aliados? ¿Quiénes comparten con nosotros el concepto de que la democracia imperfecta es mejor que una dictadura perfecta? Sí. A la vuelta, quiero darle un balance de mi opinión profesional, conociendo el contrato de Minera Panamá, hablarle sobre eso y hablarle sobre las primarias y la parte política de este país y qué debemos nosotros solicitarle a nuestros dirigentes. Entre ellos tenemos que solicitarle prudencia, capacidad de entender lo que está ocurriendo y que nos alejemos de esa tendencia a creer que hay alguien milagroso que nos puede resolver esto. Esto lo tenemos que resolver entre todos, Sí. con democracia, aun imperfecta que sea, y no con imposiciones, y menos con chantajes. A la vuelta vamos a hablar Muy buen de día. esas cosas y más. Así es.